Evangelio de hoy viernes 24 de julio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos a Santa Cristina. Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 3, versículos 14 al 17. Vuélvanse a mí, hijos rebeldes, porque yo soy su dueño, dice el Señor. Iré tomando conmigo a uno de cada ciudad, a dos de cada familia, y los traeré a Sión. Les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con sabiduría y prudencia. Después, cuando ustedes se hayan multiplicado y hayan prosperado en el país, palabra del Señor, ya no habrá necesidad de invocar el arca de la alianza del Señor, pues ya no pensarán en ella, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se les ocurrirá hacer otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén el trono del Señor. Acudirán a ella todos los pueblos en el nombre del Señor, y ya no seguirán la maldad de su corazón obstinado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor es nuestro pastor. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, y anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor es nuestro pastor. Porque el Señor redimió a Jacob, y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión, y correrán hacia los bienes del Señor. El Señor es nuestro pastor. Entonces se alegrarán las jóvenes danzando, se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, y los llenaré de gozo, y aliviaré sus penas. El Señor es nuestro pastor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 18 al 23. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representan a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 70 y otros el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero muy buenos días, ¿cómo estás? Feliciando, sigamos haciendo la voluntad de Dios, que eso nos causa y eso sea nuestro mejor motivo de felicidad, hacer la voluntad de Dios. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Jesús en el Evangelio de hoy dirige a sus discípulos y les dice:
entiendan ustedes lo que significa la parábola del sembrador. Al hombre que escucha la palabra del reino, la palabra de Dios, y no la entiende, viene el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Eso significa los granos que cayeron a lo largo del camino, que se los comieron los pájaros. Al que lo sembrado en terreno pedregoso significa a quien escucha la palabra de Dios y la recibe inmediatamente con alegría, pero como es inconstante no la deja echar raíces. Y cuando le viene alguna tribulación o alguna persecución por causa de la palabra, sucumbe. Y a quien lo sembrado entre espinos significa aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero las preocupaciones de esta vida y las seducciones de la riqueza no la dejan, la sofocan, no la dejan dar fruto. Lo que significa, los granos que cayeron en tierra buena significan quien recibe la palabra de Dios y efectivamente da frutos, el 30, el 60 o el 100 por uno. El que tenga oídos, que oiga. Si nos centramos en las dificultades o las causas que impiden el que la palabra de Dios dé fruto, vamos a encontrar varias en esta descripción que Jesús hace de la parábola. En primer lugar, ¿por qué es importante que demos fruto, que la palabra de Dios dé fruto? Porque el fruto de la palabra de Dios es nuestra salvación. O sea, si no llevamos frutos, no seremos salvados, no nos dejarán entrar en el cielo. Entonces, veamos pues las causas que impiden o no dejan que la palabra dé fruto. La primera causa que manifiesta aquí Jesús es quien escucha la palabra y no la entiende. Entonces, ¿cómo se combatiría esta causa? Pues estudiando la Biblia, participando en círculos bíblicos, en cursos bíblicos, leyéndola, meditándola todos los días y aprendiendo de la palabra de Dios. Entender la palabra de Dios. Otra causa de que no da fruto la palabra es, dice ahí, las tribulaciones o las persecuciones por causa de la palabra o por causa de nuestra fe. Cuando hay alguna tribulación, alguna persecución, algún dolor, alguna situación, sucumbe, dice. Entonces, esa es otra causa que debemos de estar preparados y no dejar que porque nos persigan o porque nos calumnien o porque nos reclamen o porque nos dicen que ay, andas de santurrón y ya no sales de la iglesia. Bueno, son persecuciones, pero eso no debemos dejar que eso impida dar fruto. Tenemos que perseverar en el cumplimiento, recepción y mantenernos asiduos a la palabra de Dios hasta que dé fruto en la salvación. Otra de las causas que aquí Jesús declara como causas que impiden que la palabra de Dios dé fruto, aquellos que dice, las preocupaciones de esta vida y las seducciones de la riqueza sofocan la palabra de Dios. Entonces, ahí hay que aprender que no debemos de estar preocupados. Yo les decía en uno de estos días, no hay que preocuparse, mejor hay que ocuparse. Pero dice, las preocupaciones de esta vida. Entonces, estar preocupados por las cosas de esta vida va contra la palabra de Dios, nos deteriora, nos impide, nos incapacita para dar frutos de la palabra de Dios. Y las seducciones de la riqueza. ¿Cuánta gente se aferra y se apega a las riquezas materiales? Como si fuéramos eternos en este mundo. Y como si no fuera prestado todo lo que el Señor nos envía o nos concede. Es prestado para que lo usemos. Como dicen, ¿para qué son los bienes? Para remediar los males. Entonces, estemos atentos en todas estas causas de infructividad que aparecen en el Evangelio de hoy,
para que no seamos víctimas de cualquiera de esas situaciones y que podamos dar fruto, que la palabra de Dios pueda dar fruto en nuestro corazón. Y el fruto, pues, por supuesto, es vivir en paz, vivir en gracia de Dios, vivir felices, vivir alegres, compartir, ayudar a otros a ser felices, ayudar a otros a conocer a Cristo, evangelizar, catequizar, estar en misiones, en fin, todos esos efectos de la palabra que es recibida en el corazón y que se pone a trabajar la palabra. Acordemos de aquella de los talentos, aquel recibió 2 talentos, 5 talentos, 10 talentos, el que recibió 2 los escondió y ahí los llevaba otra vez, pero no habían fructificado, no los puso a hacer, no sembró eso, no hizo que dieran, que fructificaran, ¿verdad? Entonces, tenemos que ponernos a trabajar en la evangelización, porque esos son los frutos que el Señor espera. La evangelización, los frutos espirituales, la salvación, finalmente sería el fruto máximo, que la palabra de Dios produzca en nosotros la salvación eterna. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro y te conceda su paz, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y la Virgen te envuelva con su manto. Sigamos feliciando, sigamos rezando, sigamos evangelizando. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.